Iniciamos con la entrevista de Infórmate VX de este miércoles 18 de marzo del 2015. Hemos dicho al inicio del noticiero que ya existe un dictamen favorable dentro de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad sobre la Ley Especial contra el Delito de Extorsión. Estaremos hablando en los próximos minutos sobre estos temas. Es importante conocer de qué trata este anteproyecto de ley. Y es que este anteproyecto de ley especial contra el delito antiextorsión cuenta con un dictamen favorable, lo hemos dicho, en esta comisión legislativa y podría convertirse en ley de la República en las próximas horas. El anteproyecto fue presentado el pasado 11 de febrero por el gobierno y contempla acciones para bloquear señal telefónica en centros penales y emprender una persecución diligente del delito sin la necesidad de una denuncia previa hasta ese momento. El anteproyecto había recibido las críticas de partidos políticos de la oposición y por parte de la Fiscalía General de la República sobre aspectos operativos. Hoy nos interesa analizar estos puntos, de qué manera estos ya han cambiado dentro del seno de la comisión para poder contar con los votos suficientes y que esta sea ley de la República para el combate del delito de extorsión. Por eso ya me acompaña en el espacio de entrevista de Infórmate VX, Misael Mejía, diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Seguridad. Diputado, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, muy amables por invitarnos a este prestigioso medio de comunicación que ha generado una expectativa muy importante en la ciudadanía. Estamos acá justamente para abordar con los televidentes este esfuerzo que el presidente de la República, a través del ministro de Justicia y Seguridad, presentara al seno del primer órgano del Estado esta propuesta de ley especial contra el delito de extorsión, el cual contiene elementos novedosos. En primera instancia, esta ley busca adaptar, actualizar, redefinir incluso el concepto de extorsión que nuestra legislación, particularmente el Código Penal y Procesal Penal, establecen, y que los niveles delincuenciales en el país han mutado, se han modernizado, se han actualizado, y nuestra legislación lamentablemente ha estado a la saga, pero además busca proteger a las víctimas de tal manera que la gente no tenga que poner la denuncia, no necesita poner la denuncia, sino dar algún aviso para que alguna asociación, alguna institución pueda informar, y de tal manera que de oficio la Fiscalía, las instancias tengan que hacer lo que por ley les corresponde. Ahora, sobre ese punto, diputado, usted ha dicho esta ley busca proteger a las víctimas y también poder facilitarles el proceso en el cual las autoridades combaten y persiguen este crimen. En su momento, el fiscal general se opuso a la iniciativa de iniciar la investigación y judicializar estos procesos sin una denuncia previa. ¿Eso se logró cambiar en el anteproyecto en los últimos días? ¿Qué hay sobre eso? Sí, fíjese que después de varias reuniones, discusiones al interior de la comisión, en algunos equipos técnicos, algunos esfuerzos que el gobierno de la República hizo con las empresas operadoras de telefonía, con la misma Fiscalía General de la República, se ha llegado a un texto feliz en relación a todas las instituciones que tienen una responsabilidad de implementar la ley. La Fiscalía en un primer momento objetaba este tema, sin embargo a la hora de discutir lo que se hizo fue algunos cambios de redacción, pero efectivamente ellos incluso se han puesto de acuerdo en que es fundamental una actuación que no requiera denuncia de las víctimas. Es decir, se pusieron de acuerdo junto con la propuesta del gobierno, la Fiscalía. Es correcto, la Fiscalía al final ha estado compartiendo este último elemento de redacción. Ahí hay temas valiosísimos para evitar que este delito continúe, ¿no?, en la manera y la dimensión que ahora está, que ya no es un efecto sobre las personas o individuos, digamos, sino que se ha convertido ya en un delito que afecta a la economía del país. Particularmente la micro y pequeña empresa se ve muy golpeada, y en ese sentido el gobierno tiene que tomar medidas audaces, medidas
que contribuyan a dar solución a este problema de Excelente. manera inmediata. Diputado, ¿cómo se justifica el hecho de hacer este cambio dentro del procedimiento de un delito y ahora proceder de alguna manera de oficio ante el delito de la extorsión sin necesidad de denuncia? ¿Cómo se argumenta por parte del gobierno y las autoridades estas medidas? Primero tiene que ver con la gravedad del problema, pero nuestro país tiene ya algunos antecedentes también, como debe la gente recordar, allá por los años 2000, 2003 más o menos, había en nuestro país un auge del delito de secuestros y fue justamente la empresa privada quien promovió la figura de querellantes en los procesos y la posibilidad de que las víctimas de aquel delito en aquel momento no necesitaran ponerse al frente de los victimarios, y es justamente ese símil, digamos, el que hoy podemos hacer, pero todo el mundo también conoce de que parte del gran problema que hay es que la ciudadanía afectada por este delito no acude a denunciar por temor, y nosotros tenemos registros de que los casos denunciados, más del 90% de ellos terminan siendo condenados. Estoy hablando de este delito particularmente, de las extorsiones. Cuando son denunciados. Cuando son denunciados. Entonces hoy es fundamental darle herramientas a las instituciones, llámese Fiscalía General de la República o Policía Nacional Civil, para que pueda actuarse de oficio. Excelente. Diputado, usted ha dicho o más bien ha tocado un punto fundamental en esto, porque ha dicho cuando se denuncia hay una efectiva condena del delito. Sin embargo, hay estudios que señalan que entre el 50 y el 90% de las micro y pequeñas empresas que se ven afectadas por la extorsión no lo hacen precisamente porque tienen temor a represalias. Usted ha dicho, esta ley vendría a garantizar la seguridad de quien pone la denuncia. ¿Cómo? Es que la ley tiene varios componentes que son Expliquemos son eso, ¿cómo audaces. se protege la integridad de la persona? En primer lugar, casi la totalidad del delito de extorsión se comete a través del uso de llamadas telefónicas. Correcto. Muchos de ellos desde el interior de los centros penitenciarios. Entonces, una medida fundamental de esta ley es prohibirle a las empresas telefónicas que brinden el servicio de telefonía móvil en los perímetros al interior de los centros penitenciarios, las granjas penitenciarias, pero además los centros de internamiento de menores. Pero eso cuando salen desde la cárcel, ¿es y cuando no? Estoy tratando de abordar varios elementos de la ley. Pero además hay un agravante. Además de que se da ese hecho de que tecnológicamente está demostrado que es posible eliminar el servicio de telefonía, probablemente no en un 100%, puede haber márgenes mínimos de error que serán las autoridades las que busquen los mecanismos de controlarlo. Pero en segundo lugar hay una serie de agravantes planteados en la ley cuando se utiliza a menores de edad, cuando se hace uso de tecnologías, cuando son personas que son servidores públicos o funcionarios públicos, hay agravante de sanción para ellos, es decir, incremento de penas, pero también cuando el hecho o el delito de extorsión se comete contra servidores públicos, y hay mecanismos mucho más rigurosos, digamos, como el hecho de sancionar con mayor pena a aquellos custodios, miembros de la autoridad penitenciaria que participen de facilitar el ingreso de esos medios tecnológicos al interior de los centros penales, y endurece los mecanismos de encarcelamiento, reduce las medidas de beneficio penitenciario que la ley ya contempla, sí. Y pone multas severas a los operadores de telefonía que no cumplan la ley. Ahora, diputado, yo quisiera retomar con un punto, porque yo se lo pregunto. Usted ya ha dicho, hemos retomado algunos puntos de la ley que van orientadas en proteger la integridad de quien demanda el delito. Pero pongamos un caso concreto, una persona que está siendo extorsionada en su negocio y que se le ha señalado que de denunciar esa situación, su vida puede correr riesgo. ¿Qué pasa con esa persona específicamente? Sí. Ya es una amenaza que está en ejecución. ¿Qué pasa con esas personas? Lo primero es que algún familiar, alguien de ellos, puede dar algún aviso. Entonces es importante la denuncia. Aviso es distinto a denuncia. Aviso es distinto a denuncia. Puede informarle a alguien, puede comentarle a alguien, obviamente ese alguien debe estar vinculado a las autoridades. Correcto. Y las autoridades no van a requerir
que la víctima haga formalmente una denuncia. Las autoridades tendrán la obligación, la responsabilidad de actuar de oficio. Ese es un primer elemento. Pero en el mismo proceso como tal, también esta ley faculta el testimonio de referencia, faculta mecanismos de apoyo tecnológico, de grabación, de tal manera que no se tenga que estar llamando a la víctima a testificar ni a ponerlo enfrente de los extorsionadores, de tal manera que facilita las cosas, pero por supuesto que están las garantías que ya nuestra legislación establece para no caer tampoco en que se haga cacería de brujas, como algunos en algún momento lo plantearon. Lo que la ciudadanía debe tener claridad de que estamos en la voluntad, en la disposición y con la firmeza de combatir la criminalidad en el país, y como el presidente de la República y el ministro de Justicia y Seguridad Pública han dicho, el tema de los homicidios y este problema de las extorsiones son la prioridad para el combate a la criminalidad. Excelente, diputado. Era importante que usted hiciera esa precisión sobre las garantías en la integridad de las personas que se están viendo afectadas por el delito. Tengo más preguntas que hacer. Usted ha hablado del bloqueo de señal, es un tema importante a discutir. Acá también está la intervención de las empresas telefónicas. Quiero saber qué tipo de consenso se ha logrado con ellas respecto a ese combate. Antes tengo que hacer una pausa. Diputado, seguiremos hablándolo al volver de este corte. Ya continuamos en Informa TVX. Continuamos con esta entrevista. Misael Mejía, diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, se encuentra con nosotros. Estamos analizando ya este anteproyecto de ley especial contra el delito de extorsión, diputado, y usted ya ha hecho mención de algunos aspectos de la ley para conservar la integridad de las personas que están siendo afectadas por el delito. Yo quiero hablar de otro tema que es más operativo y que tiene que ver con un punto fundamental, es el bloqueo de señal en centros penales. Se ha destacado que muchos de los órdenes de extorsión surgen desde estos lugares, diputado. ¿Cómo operativamente se hace esto? ¿Ya hay consenso por parte de las empresas telefónicas para ceder a evitar también la señal en estos lugares? Bueno, consenso exactamente no es el que hay, sin embargo sí se ha hecho un abordaje con ellos, no solo al interior de la comisión, sino también las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad han hecho un abordaje en bilaterales y en conjunto con los operadores, y se ha llegado a algún nivel, digamos, de acuerdo con ellos para poder implementar la ley. Lo que está claro es de que tenemos varias experiencias exitosas en algunos países hermanos de Centroamérica mismo y de Suramérica, en la que la aplicación de estos mecanismos tecnológicos contribuyen a aislar completamente las áreas geográficas, pero también hay una multa importante en términos financieros para que las empresas telefónicas den su contribución a la seguridad. Y no es de primas a primeras, como dice nuestro pueblo, sino que hay mecanismos en los que la multa aplica únicamente si de manera injustificada se viola lo que la ley establece como una prohibición para ellos. Lo que se tendría es 3 meses, exactamente 90 días, para que luego de aprobada la ley, las empresas o los operadores de telefonía, en coordinación con la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, luego de elaboradas las normas técnicas, luego de elaborados los mecanismos y los procedimientos, procedan a hacer el retiro de las antenas, de los mecanismos de señal, de redes sociales o de informáticas y de señal de telefonía al interior de los centros penitenciarios. Aquí estamos también generando agravantes que se me quedaba en lo que te planteaba al inicio, la utilización de menores de edad, por ejemplo, en el delito de extorsión, que es muy común, que es lo más común que hay, de tal manera, la eliminación de beneficios penitenciarios a aquellos reos que se vean involucrados en este tema, pero el traslado inmediato al centro penitenciario de máxima seguridad también, que son como las medidas muy importantes que
pueden contribuir sin duda, no solo en el tema de la disuasión, sino en que apliquemos una ley que contribuya en realidad a resolver este delito que tanto daño le está ocasionando a nuestra sociedad. Excelente. Diputado, usted ha dicho, no es precisamente consenso lo que existe, pero sí ya establece, por lo menos el anteproyecto al que hemos tenido acceso, sanciones ante el incumplimiento por parte de las empresas telefónicas de no cumplir con lo establecido. Entiendo, por lo que usted me ha dicho, que la responsabilidad de las empresas telefónicas únicamente es retirar sus antenas y sus servicios, tanto de telefonía como de mensajería, de esas zonas aledañas a los centros penales. ¿Es así? Es así, pero ellos podrán contribuir con otro tipo de tecnologías que le faciliten. Hay en este tema de telecomunicaciones algún tipo de tecnología que aísla y que justamente es como equipo técnico de maletín, le dicen, ¿no? Que tiene herramientas tecnológicas que logran hacer un anillo o un área geográfica determinada. Ellos tendrán diversas opciones de cómo asegurarse que no exista señal de telecomunicación. Es decir, la responsabilidad recae totalmente en ellos, lo operativo de esa señal recae en las empresas. No, será el Estado, será siempre la Dirección General de Centros Penales, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública quienes se encarguen de monitorear. Lo que pasa es que la instancia técnica del Estado encargada de este tema es la CIGET, entonces la CIGET va a tener en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública un monitoreo permanente y la búsqueda de las alternativas, las pruebas pilotos previas, de tal manera que lleguemos a un momento en el que en nuestro país este delito podamos reducirlo sustancialmente, ojalá eliminarlo, pues a eso aspiramos. Lo importante es que darle esta herramienta legal que el país requiere. Excelente. Usted ha dicho que se establece un periodo de 90 días para que las empresas puedan aplicar lo establecido en esta ley. ¿La CIGET incluye reformas dentro de su ley de telecomunicaciones para poder aplicar lo establecido en la ley especial antiextorsión? Ellos tienen una responsabilidad reglamentaria de procedimientos y una responsabilidad de normas técnicas. Ahí es donde se modifica. Ahí es donde se modifica, pero además tienen un mecanismo de monitoreo permanente, de monitoreo constante, que es una coordinación que deberá establecer esta instancia desde sus capacidades técnicas con las autoridades de justicia y seguridad pública. Excelente. Diputado, usted ha dicho que las empresas de telefonía cuentan con tecnología para poder regular esta potencia de señal en determinados puntos del país. Ahora, hay un organismo mundial, GSMA, de operadores de telefonía celular, y han señalado que técnicamente no es posible aplicar una medida de alta efectividad con solo ajustar la potencia de señal alrededor de centros penales. ¿Qué hay de ese tipo de discusión técnica? Es que no es que no haya tecnología. Ellos lo que están planteando es que muy probablemente el 100% de la eliminación de la señal telefónica probablemente sea imposible. Pero si usted reduce el 98, el 99, el 95%, póngale, de las capacidades de señal, con eso estará eliminando la posibilidad de que desde el interior de los centros penitenciarios se pueda seguir cometiendo no solamente este delito, sino otro tipo de delitos. La totalidad, digamos, siempre hay un margen de error en este tema. Los que en algún momento hemos tenido otras experiencias en temas de comunicaciones sabemos, y lo que sucede en los centros penales es que con ganchos de ropa puede usted armar algunas antenas que le permiten captar señal. Entonces, infalible totalmente no es, pero hay. Y eso incluso en algún momento, si usted quiere, hasta puede contribuir en el mecanismo de inteligencia. Lo que la ley establece es sanciones severas a las empresas telefónicas que de manera injustificada incumplan lo que la ley establece, que es la prohibición de la emisión de señal. Antes de finalizar ya con la participación de la empresa privada en la contribución de esta ley, diputado, FUSADES emitía recientemente un comunicado respecto al anteproyecto y decía que no veía con buenos ojos la penalización y el encarcelamiento de directivos de empresas telefónicas que no contribuyeran en el cumplimiento de esta ley. ¿Se mantiene esta pena dentro de la ley? FUSADES está desactualizado en la discusión. Esa pena, la sanción penal a ellos se ha eliminado, del anteproyecto de ley. Entonces, por tanto, esa preocupación, si ellos siguen haciendo algún ruido, como suele suceder en otros casos, simplemente están acompañando
una actitud irresponsable que uno esperaría que no sea ponerse del lado de las grandes empresas y en detrimento de las víctimas de este delito en nuestro país. Nosotros no tenemos ningún problema de coordinar con la gran empresa de este país, pero ellos tienen una responsabilidad y el Estado tiene que cumplir su función y no puede ser que el mercado esté por encima de la voluntad o de la situación de la mayoría de la sociedad en nuestro país. Excelente, diputado. Con esa aclaración yo tengo que hacer otra pregunta y es respecto al cómo se hace más eficiente el control por parte de la Dirección General de Centros Penales sobre el ingreso de ilícitos a los centros penales, porque alguien se pregunta, ¿sería necesario bloquear una señal cuando no ingresan celulares a los centros penales? ¿Cómo se hace una mejor tarea para que estos no ingresen a las cárceles? Bueno, la misma ley contempla algún refuerzo en términos de sanción penal a aquellos miembros de la autoridad penitenciaria, llámese custodios, directores, enfermeras, porque hay diversos tipos de profesionales que tienen alguna función penitenciaria. La ley endurece algunas de esas medidas, pero también el gobierno de la República ha estado haciendo una serie de mejoras en el tema de inteligencia penitenciaria, en el tema de cacheos y requisas y mecanismos que contribuyan a eliminar la existencia de este tipo de mecanismos que hay. Hay gente que en el país de manera un poco irresponsable plantea la eliminación, por ejemplo, del acceso a energía eléctrica. Eso en función de resolver algo otros problemas, la necesidad de rehabilitarlos, es un poco complicado hacerlo. Sin embargo, el país tiene que avanzar en esta ruta y lo importante es ponerse a la altura y brindarle al gobierno herramientas legales, que es lo que nos compete al primer órgano del Estado, para que este delito pueda ser combatido con mayor eficiencia y que la sociedad pueda sentir, pueda percibir y tener resultados concretos. Excelente, diputado. Yo tengo que irlo despidiendo, pero hay un punto que me llamó la atención al inicio. Usted decía, esta ley también tiene un alcance no solo para los responsables directos, sino también con esas personas que podrían ser cómplices en el delito de la extorsión, el uso de menores de edad. Hablaba que hay del patrimonio también que se podría estar generando en torno a la extorsión. Es que la ley aplicaría incluso a aquellas personas que son autores intelectuales, son coautores o son cómplices, y contra ellos también hay un mecanismo de condena en la ley, porque normalmente este delito no lo cometen ni quienes lo planifican ni quienes se lucran del delito. Utilizan, obligan, presionan, amenazan, etcétera, a otro tipo de personas, menores, mujeres, etcétera, para cometer el delito, para recoger la extorsión, la renta, como dice la gente popularmente. Entonces hay un mecanismo de sanción, de agravante para ellos, en el caso de que sean los privados de libertad, pues a incrementarle la pena, a reducirle beneficios penitenciarios, pero brinda también otros mecanismos procesales que van a ayudar a que las instituciones puedan cumplir su papel. Por eso lo que se ha logrado consensuar con la policía, con la fiscalía, con el ministerio, retoma la realidad concreta, difícil que hay, y le damos una herramienta legal mucho más actualizada al país para poder contribuir en la solución del problema. Misael Mejía, diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad. Ha sido importante esta claridad en la exposición de este anteproyecto de ley. Estaremos atentos a su aprobación. Yo solo quisiera cerrar invitando a los ciudadanos, a los compatriotas, a que el próximo 26 de marzo acompañen esa enorme movilización nacional por la paz y contra la violencia en nuestro país. Hemos decretado ya un asueto nacional para que nos vistamos de blanco y lancemos un mensaje a la nación de que no es cierto, de que los malos son la mayoría en nuestro país. Solo quiero aprovechar las cámaras para invitar a la ciudadanía a esta movilización nacional, a ver que el presidente de la República, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia están convocando a los ciudadanos. Hecha la invitación, le agradezco su tiempo, diputado, con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes también que nos han acompañado. Hemos estado muy atentos a sus comentarios en redes sociales. Los mismos han sido transmitidos en la parte inferior de esta pantalla. Nosotros tenemos más noticias para presentarles. Antes hacemos una pausa. Ya regresamos.